Bueno, muy bienvenidos a todos a este segundo encuentro, si mal no recuerdo, de Alex Experience de este 2024. Y en este caso, este ciclo de este año tiene que ver con experiencias de éxito de emprendedores, empresarios que han logrado internacionalizarse eh, y lo han hecho en un proceso desde el comienzo incipiente, como hemos visto incluso en la charla anterior. Y este es un caso muy simpático, porque yo conozco a Cristian de hace muchos años, eh, cuando apenas creo que estaba él en su empresa en la Ciudad Vieja, y andaba ahí tratando de vender algunos servicios a nivel nacional. Y hoy día ya es un señor empresario que no solo logró exportar a Estados Unidos, sino que también hacer éxito de su empresa. Así que es muy interesante en este caso particular porque conocemos otras historias que han evolucionado tan favorablemente, pero luego lo que sucede es que, bueno, por H o por B motivos, el contacto se pierde o es más difícil escalar a gente ya importante. Así que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y seguir dándonos atención aun cuando has logrado hacer éxito de tu empresa. Entonces, No, por favor. Cristian hoy día creo que tiene el cargo, sí, es de funder y director, sigues teniendo el cargo de director, creo, de Element 14, es de Uruguay y es lo que voy a decir por ahora. Vamos a darle la bienvenida y como siempre los invitamos a que puedan hacer preguntas. Cristian sabe que va a ser como muy interrumpida la cosa para que poder entender bien su experiencia. Así que, perdón, muchas gracias, Cristian, y bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación, Javier. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Eh, yo soy bastante informal en general en mi vida, así que ¿Qué se les hace? propongo y le doy para adelante hacer el tipo de preguntas, flexibilidad que quieran. O sea, vos conducí Oye, la no, no conversación hay chance y de vamos que viendo. se mande la ATM. Hay algunos que me meten con audio, pero bueno, en fin. ¿Cómo estás, Lisandro, que se acaba de sumar? Bien, la primera pregunta, Cristian, y breve, que también obviamente la idea es que puedas venderte un poco. ¿Qué tipo de servicios exportás y a qué mercados? Esa es como la Bien, pregunta introductoria para romper el hielo. muy bien. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de software y consultoría de software. En realidad, hoy el software es un término muy amplio. Lo acotaría simplemente a dentro del nicho de concepción de producto y desarrollo de producto. Nuestros clientes típicos son personas que son muy experientes en una industria, de repente tienen 20 años de experiencia en una industria en particular, pero por H o por B no tienen un perfil técnico o de ingeniería de sistemas. Eh, un caso clásico, por ejemplo, es gente de finanzas que sabe muchísimo de su industria, hasta hace 20 años, de repente están a punto de retirarse, han llegado a un cargo importante y han llegado a poder juntar un capital y ahora vieron un nicho, una necesidad en donde están y necesitan a alguien que pueda articular eso a través de un producto de software. Esos son nuestro tipo de clientes. Ujú. Ok, perfecto. Una de las cosas que siempre recuerdo porque Cristian nos ha acompañado a algunas clases, ahora ya le hemos dado descanso de las clases físicas, pero recuerdo que hace varios años cuando ibas a clase decías tus primeras experiencias de ir a Estados Unidos y me quedó, no sé si utilizaste la experiencia, la expresión de una mano atrás y una adelante, pero fue como la idea que me quedé, que te mandaste así a Estados Unidos. ¿Podrías contarnos un poco cómo empezaste ese proceso de exportación de servicios? Claro, sí. Y ahí es tal cual como decís vos. Esa fue la sensación, no sé si usé esas palabras, pero eso fue exactamente la sensación. Yo arranqué, primero que nada, por mi cuenta solo como freelancer, trabajando primero en Uruguay y así fue como nos conocimos con Javier, trabajando, exportando servicios, perdón, importando servicios. Eh, y luego yo tenía bien clara la idea de que quería trabajar para el exterior, en realidad por varias razones. En tema de volumen, los números eran mucho más grandes, era mucho más fácil generar visibilidad trabajando para Estados Unidos.
Y el tipo de trabajo que yo desarrollaba, que es software y es intangible, es bastante sencillo poder exportarlo. Hoy en día es muy obvio con la pandemia, después de la pandemia, de que la presencialidad en algunas cosas no es tan esencial. Pero en el 2012, cuando yo arranqué, todavía existía esa idea de que en realidad, bueno, necesito un proveedor de software que esté cerca de mi oficina, cerca de mi empresa, de poder levantar el tubo y poder ir a juntarme y tomar un café en persona. Entonces, bueno, eso era una limitante todavía, si bien, por supuesto, no es un condicional como en muchas industrias más tradicionales, sí era a la hora de venderse una barrera importante. Entonces, tenía bien claro que tenía que, mi primer paso, ir a Estados Unidos, que era el país que elegí más que nada porque Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de software dentro del hemisferio norte. Y bueno, y Uruguay, a su vez, paradójicamente, es uno de los mayores exportadores de software per cápita en el mundo. Desde ya hace muchos años, y se nota mucho viviendo acá, hay una gran inclinación de lo que es opción laboral, inclinarse a IT. En la universidad se ve, en la gente joven. Y bueno, entonces, siempre estuvimos muy bien conceptuados a nivel mundial de nuestra calidad de software. Entonces, lo primero que hice fue de forma muy improvisada, eh, con una amiga que vive en Estados Unidos, le pedí si podía de alguna forma hacerme algún contacto, lo que se conoce como un warm intro, ¿no? Una, una introducción, una presentación, ya a través de alguien conocido en común. Y hablando con esta amiga, me dice, mirá, mi novio en realidad está alquilando un apartamento nuevo, tiene espacio en el living, si vos querés venir, puede de alguna forma ayudarte bastante los costos, quedarte acá, porque Nueva York, que es donde ella vive, es una ciudad carísima. Yo desde Montevideo agendé el vuelo, me fui, y en realidad fue bastante improvisado. Una de las cosas que hice, y creo que fue una máxima que seguí manteniendo hasta el día de hoy, es empezar a visualizar un poco con quién quiero contactarme, a quién quiero tener una reunión. Y bueno, empecé a simplemente a filtrar por un parámetro muy sencillo que es, ok, ¿qué empresas compran el tipo de tecnología que yo vendo o que yo produzco? Entonces, dentro del área de Nueva York, que es algo bastante denso, conseguí unas 365 empresas y lo que hice fue, de forma muy artesanal, mandarle un email a cada una. No usé un sistema de mails, siempre aclaro, no usé un sistema de cadenas ni mailing, sino que me tomé el tiempo de observar las 365 y escribirles personalmente. Pero por supuesto usé una plantilla, usé un texto ya predefinido que tenía con una introducción, una salida, para agilizar un poco la cosa. De esas 365, algo así como 60 me escribieron, las otras ni siquiera me contestaron, y solamente pude agendar reunión con 3, para que vean un poco el funnel que se le dice, ¿no? El embudo. Y bueno, pero ya ese número me era bastante prometedor, siendo que era un joven inconsciente de 22 años, y me fui para Nueva York con un pasaje de ida y vuelta de un mes, y con la idea de quedarme en la casa de este amigo, del novio de esta amiga. Y bueno, y ahí empecé un poco la ida, porque es un tema con una mano para atrás y para adelante. Primero que nada, iba sin preparación. Yo no conocía todavía en su momento lo que es un poco la cultura de compra y de venta de Estados Unidos. Y tampoco conocía algunos protocolos básicos, así como de repente si alguno de ustedes está acostumbrado a trabajar con Asia, sobre todo con Japón, sabe que hay un protocolo a la hora de presentarse, de intercambiar tarjetas de business cards. Bueno, si bien hay un protocolo no tan documentado, existe un protocolo en Estados Unidos también, y sobre todo hay un tema que para Uruguay es o por lo menos yo como uruguayo sentía un poco tabú, que era hablar de plata, ¿no? Y hablar de números. Entonces, eso es algo que he ido aprendiendo. Entonces, fui a mis primeras reuniones, tuve mi primera reunión, sin querer hacerlo muy largo, pero para contarles un poco lo mal preparado que iba. Esta reunión era en Brooklyn, era en medio de enero, hacía menos 14 grados, venía de un Uruguay de 32, 33 grados, así que la padecí bastante. Llegué a la reunión en el barrio de Dumbo, en Brooklyn, y entro
a un edificio que es totalmente moderno. Por afuera parecía un warehouse, pero muy moderno. Y me atiende una chica ahí en recepción con un headset y me pregunta dónde iba. Le dije que me iba a reunir con Lindsay, que tiene una reunión. Me mira muy sorprendida y me dice, bueno, es hacia el fondo, a la derecha, en la sala de reuniones. Cuando entro ahí hay una mesa grande como la que estoy ahora, caben unas 11 personas, lo sé porque los conté, y todos venían a reunirse conmigo, ¿no? En mi mail yo decía que era un empresario uruguayo, que estaba explorando la idea de poder empezar a colaborar con Estados Unidos, que éramos uno de los mayores exportadores de software per cápita, y bueno, que ellos como consumidores de software eran siempre un norte al cual seguir. Y, y bueno, también en ese mail les dije que yo era un poco chapado a la antigua, que me gustaba la vieja usanza de sentarme a tomar un café primero, charlar. Y esto le cayó muy bien a los ejecutivos de unos 40 y largos 50 años, en CEO, CFO, COO, todos los sí que quieran nombrar. Y estaban ahí esperando a este chiquilín, como decimos acá, de 22 años. Tuve esa reunión y yo siempre comento lo mismo. Cualquiera de acá en esta sala, si yo les digo cualquier objeto, pueden hacerse un mapa mental de ese objeto en base a un recuerdo, ¿no? Si yo les digo bicicleta, seguramente alguno recuerda una bicicleta que le regalaron en Navidad o cuando aprendió a andar en bicicleta o la bicicleta de la abuela. Bueno, si a mí me dicen la palabra humillación, a mí me viene esa reunión en la cabeza como si fuese ayer. Eh, y ya pasaron unos cuantos años. Eh, lo que siempre destaco de esa reunión fue de que aprendí muchísimo. Una de las cosas que me preguntaron, y ahí aprendí el término KPI, cuáles eran nuestros KPI, no tenía ni idea qué significaba en el momento, cuáles eran nuestros nichos, un montón de cosas que me sirvieron para preparar mi siguiente reunión. Pero bueno, en esa reunión siempre destaco también lo siguiente, que fueron lo suficientemente nice como para mover la cabeza, pretender que lo que yo les decía era interesante y me fui. Entonces tuve esa reunión cuestionándome qué hacía en Estados Unidos, gastándome todos mis ahorros, o sea, había rechazado un trabajo en Uruguay por la idea de perseguir esta idea loca de tener mi empresa, y me estaba volviendo a Uruguay con menos de $100, ya pensando de nuevo irme a lo de mi madre y sentirme un fracasado y que toda esta idea loca no era para mí ser empresario. Pero bueno, así fui a mi segunda reunión. Mi segunda reunión en realidad tampoco fue un buen fit. Ahí también ahí aprendí también que era esa palabra. No era un buen fit, un buen encaje para ambos. Pero a mi tercera reunión, un poco que siempre digo, el dicho de la tercera de la vencida, en este caso fue así. Fui un poco más descontracturado, ya sabiendo que iba a quemar todas las naves. Fui con otro enfoque un poco distinto. La reunión también era en Brooklyn, para que tengan una idea, Nueva York es enorme y era a 3 cuadras de mi primera reunión. Era tanto la vergüenza que sentí que crucé la calle para ver que no cruzara a nadie de esa calle, ¿no? De la vereda que no me viese. Entonces fui a mi tercera reunión y en mi tercera reunión, ya un poco más relajado y ya sin nada que perder, le dije, miren, esta es la situación, estoy en Nueva York por un mes, considero buen ingeniero de sistemas, tengo buenos productos, tengo precios competitivos y en realidad no me puedo dar el lujo de ser inflexible, así que sería para mí un gran placer poder colaborar con ustedes. No voy a decir precios, no voy a decir nada, simplemente quiero ver si hay un buen fit. Eh, y bueno, y le cayó muy en gracia al dueño de la empresa mi presentación y mi sincericidio. Y ahí automáticamente me dijo, bueno, podemos arrancar con algún proyecto. Y ahí fue un poco el comienzo. Pero fue con una mano atrás y una adelante, me volví con $60 a Uruguay. Eh, pero ya también con un MSA, con un Master Service Agreement firmado, donde prometían que me iban a dar un flujo de horas por mes para poder trabajar y que esa hora le iba a cobrar a determinado precio. Y eso para mí era suficiente como para poder pagar los gastos. Y volví siendo el hombre más feliz del mundo. Conozco la historia, pero aún así me genera, me genera emoción escucharla. Una de las cosas que ahora estudiando esto, para quien no lo sabe, estoy haciendo un PhD
para tratar de entender algunas de estas cosas. La pregunta que te hago es, en ese momento, cuando tomaste esa decisión de irte para Estados Unidos, No, ¿cuál fue, hombre, va. cuál fue, o por qué la tomaste? ¿Cuál fue el elemento que te ayudó a tomar esa decisión? ¿Es que te sentías confiado? ¿Pensabas que aún era posible a pesar de todas estas frustraciones? ¿Cuál era la Yo, razón que estaba, la creencia que estaba detrás? yo estaba convencido que en realidad desde Uruguay exportar software eh, era bastante sencillo desde la posición en la que yo estaba. Obviamente, sencillo nunca fue la palabra que después terminó aplicándose, pero sí tenía mucho menos filtros. Algo hermoso del software es que es un intangible primero que nada, y en realidad escalar la producción de software es relativamente sencillo porque no está asociado a un costo fijo de producción. Sí llega un momento donde estás acotado por talento y necesitas poder tener más músculo, más equipo de desarrollo. Pero yo estaba convencido que en realidad eh, con, yo podía competir en precio, en calidad, eh, y creo que fue, en parte, si me preguntás qué fue lo que tomaste la decisión, fue porque no lo pensé. Si en realidad hubiese analizado todos los motivos racionales que había en la mesa, eran mucho más no ir que ir. Cuando yo decidí arrancar mi empresa, y yo siempre cuento, dentro de uno de los primeros clientes que confiaron en mí, y estoy acá, si no estaría acá si no fuese por ellos en la Cámara de Comercio, y dentro de esos hay tres personas, uno es Bárbara Salaberry, otro es Fabricio y otro sos vos, Javier, que confiaron en mí. Vos podés decirlo de primera mano, o sea, era un chiquilín de 22 años que en realidad no había un historial, un registro que pudiese de alguna forma avalar el producto que yo estaba vendiendo. Mi única herramienta era poder no tener nada que perder, o sea, saber que en realidad esto era la base mínima. Entonces, por eso un poco fue decir, ok, en el peor de los casos, salgo a trabajar de nuevo de lo que sea, no me importa y en algún momento voy a poder reiterar esto. Eh, sí hay muchas cosas que hubiese corregido y sí hay muchas cosas que hoy creo que con las experiencias podrían salir mucho mejor. Pero en esa ingenuidad también hubo mucha inconsciencia y en esa inconsciencia hubo algo mágico que fue el no leer algunas señales. O sea, la primera reunión fue muy mala y eso no lo pude leer hasta que volví y aprendí después un montón de cosas. Y el no haber leído eso en ese momento me ayudó a poder ir a mi segunda reunión casi igual de estúpidamente confiado. Y bueno, y en mi tercera reunión, al ver que ya terminaba todo, fue un poco lo que salí de la estructura de clásico modelo de cómo vendo un servicio. No hablé de costos, no hablé de los beneficios genéricos de por qué Uruguay. Eso vino después, el pitch vino después, y después sí pude vender al país por encima de mi servicio. Pero en su momento lo que trataba de vender era Cristian Cerrón, era que yo podía este, pasar 12 horas trabajando, 14 horas trabajando sin descanso, y podía estar a atender el teléfono en cualquier momento, y que en realidad la experiencia iba a ser mucho mejor que con la que tenían en el equipo de desarrollo que tenían en la empresa de enfrente y que podían cruzar a tomarse un café. Siempre fui eso, fue mi estrategia o mi convencimiento fue, yo puedo dar un valor muchísimo más alto y puedo dar la milla extra. Y eso lo tuve desde antes de viajar. Eso, yo sabía que tenía esa capacidad de poder dar la milla extra, porque ya lo había probado acá, y ya era mi modus operandi. Y eso creo que fue un poco lo que dio el puntapié. Ayudó mucho el hablarlo con gente de allá, de tener amigos allá. Ayudó mucho el tener un inglés fluido. Yo creo que si no hubiese... siempre, hoy en día somos una empresa de 23 personas, y constantemente estamos entrevistando candidatos y gente que está en un nivel más junior, como le decimos acá, que principiante. Y siempre, cuando me preguntan un consejo, siempre les digo lo mismo. No es ni software, ni facultad, ni nada técnico. Es aprender inglés. Habla inglés muy bien. Y eso creo que fue también un diferencial grande. Yo sabía que iba con un buen nivel de inglés y que podía llegar a
poder comunicarme de una forma que no fuese simplemente transaccional con ellos. Eso creo que fueron en conjunto, pero por supuesto, y siempre por encima de la inconsciencia, lo que me llevaron a decir, bueno, me voy a Estados Unidos en pleno invierno, en el invierno más frío de los últimos 100 años de Manhattan. Y en ese momento, cuando empezaste, ¿eras vos solo o ya tenías otros colaboradores? Era yo solo. Ok. De hecho, cuando iba en el tren a reunirme, siempre iba practicando que no tenía que hablar de I, tenía que hablar de we, porque nosotros éramos un equipo. Entonces, constantemente iba el we, cuando practicaba mi pitch, pero era yo solo, y fui yo solo por 4 años. En el 2016 recién contraté a mi primer empleada, y ahí fuimos creciendo el equipo con altas y bajas, pero fue ahí donde hubo el punto de inflexión. Ujú. Está muy bien. Y una de las cosas que mencionaste es los vínculos, el network que generaste con tu amiga y tu amigo que te dieron allí esas posibilidades. Ah, ¿esto cómo lo ves? ¿Es relevante para vender servicios en Estados Unidos o Estados Unidos funciona de otra forma? Es esencial para mí. Creo, no tengo muchas experiencias con mercados de culturas prácticamente opuestas, pero sí con otros mercados de Occidente. Creo que las relaciones es el punto más fuerte de ventas. Nuestro mayor, eh, Nuestra mayor lectura de leads, por ejemplo, o como nos llegan más leads a nosotros, es por lo que se llama los referrals, ¿no? La gente que nos conoce, que nos recomendó. Para mí es esencial el generar vínculos. Y muchos de los proyectos que hemos tenido aquí han salido en base a conversaciones sumamente casuales y por fuera. Incluso este mismo M&A que hicimos hace poco salió en un asado comiendo con un cliente y tomando una cerveza de forma muy casual. Yo creo que los vínculos son esenciales porque muestran otra faceta del negocio, muestran a la persona que está atrás, muestran los valores y es una forma muy fácil de poder filtrar principios, valores y alineación de personas sin necesidad de estar leyendo tanto la página o lo corporativo. Es una apuesta más segura, creo yo. Entonces, nosotros siempre fuimos escalando de forma muy orgánica. No hicimos grandes campañas de marketing nunca, no invertimos grandes sumas en tratar de generar visibilidad. La visibilidad siempre fue a través de personas que trabajaron con nosotros y siempre fue mucho más fácil cerrar negocios así, con algún aval o con alguna relación. También fue mucho más fácil generar el equipo así, generar talento. O sea, en esta empresa contratamos un montón de personas y hacemos postulaciones, pero tiene mucho peso el que vengas recomendado de alguien que ya trabaja con nosotros. Eh, Porque sí, eso para mí es algo clave, clave. Ujú. Al principio mencionaste que te fuiste a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos y por qué? Porque en ese momento, de todas formas, estabas ya haciendo trabajo o teletrabajando, ¿no? Porque estabas desde Netwear en ese momento. ¿Por qué pensar en vender tus servicios a una empresa de Estados Unidos de manera remota cuando podías trabajar acá o podías hacer otras cosas, otras situaciones? ¿Cuál sería la razón? Estados Unidos siempre fue un hub de innovación en lo que es tecnología, desde Berkeley a norte de California, Silicon Valley. O sea, siempre fueron un poco, sobre todo en la década de los 80 y 70, los pioneros en innovación y gran parte de querer vender a un mercado que tiene volumen, acaba 300 y pico millones de personas. Lo mío siempre fue muy vocacional. Yo amo lo que hago y siempre amé el desarrollo de software. Y para mí siempre fue un referente. Las grandes empresas de desarrollo siempre estuvieron ahí. Hoy en día está un poco más distribuido todo. En Israel hay un, un gran hub tecnológico. También tenés Europa Central, Polonia es un gran hub tecnológico, Maldivas. Hay un montón de lugares que son en el mundo como perdidos, pero todo siempre orbita alrededor de Estados Unidos. En realidad, las mayores empresas de software están allí. Entonces, yo no solamente quería poder vender a un mercado que estuviese más familiarizado con la tecnología,
sino que también quería poder empaparme de eso. Mi objetivo era poder pasar la mayor cantidad de tiempo en Estados Unidos aprendiendo prácticas allá. Entonces, por eso un poco vi ese mercado. El tratar, se puede decir un poco inspiración, un poco como un norte en lo que era mi carrera. Ujú. Ok, ¿y cuáles son las formas que me dijiste que el tema del boca a boca es una de las formas que has logrado vender, pero ¿hay alguna otra o es simplemente esa la que te permite generar ventas? A nivel internacional, obviamente. Bueno, en software en general, lo más importante es la visibilidad, porque en lo que es exportación de software, eh, y quiero usar esta palabra con mucho cuidado porque hay muchos expertos, pero se está transformando en un commodity, ¿no? O sea, en realidad es muy difícil diferenciarse, eh, porque si te pones a ver, hay muchas empresas que parece que son un calco de otras, ¿no? Está en el rubro mismo y por fuera también está un poco la broma interna de que esto es Disneylandia. A los programadores para poder tenerlos motivados se necesita ponerle un pelotero y se necesita darles menús y vacaciones y un montón de perks que se les dice. Eh, pero en realidad, eh, la forma que nosotros, y ahí, y salir de ese commodity está muy difícil. O sea, todo el mundo ofrece lo mismo. Y es muy difícil desde afuera de Estados Unidos o cualquier parte del mundo ver una empresa uruguaya y diferenciarlas entre ellas. A su vez, la torta es suficientemente grande como para todos. Entonces, hay un gran beneficio acá que en Uruguay no existe de por sí la competencia en el desarrollo. Entonces, nos ayudamos mucho entre las empresas y hasta nos pedimos muchos consejos. Una de las cosas que yo hice al principio para empezar a exponernos un poco más, hablé con gente que sabía más que yo de esto. Hablé con personas que, si yo tenía una empresa de 3 empleados, 4, hablé con personas que tenían 15. Si yo tenía una empresa de 15, hablé con personas que tenían 50. Si tenía una empresa de 20, hablé con personas que tenían 100, ¿no? Y en Uruguay es muy fácil acceder a personas, siempre y cuando uno es muy claro, sea muy claro en sus intenciones. Me cuesta mucho pensar en nuestra industria primero que nada es muy fácil poder llegar al mail o encontrar en un evento a alguien acá, pues somos 3 millones de personas nomás. Y después, nunca tuve un no cada vez que pregunté o escribí a alguien diciendo, mira, me gusta mucho lo que haces, admiro mucho lo que está haciendo tu empresa, tengo una empresa más chiquita, me gustaría por algún día llegar a tener una empresa del calibre de la de ustedes. Te pido si me podés conceder 30 minutos de tu tiempo para poder tomar un café y hacerte preguntas. Nunca recibí un no. Y no recibí un no de Martín Alcalá, que es un referente uruguayo en Silicon Valley. No recibí un no de Rodolfo Oppenheimer, que es uno de los mayores empresarios acá en Uruguay. Nunca recibí un no, y por nombrar algunos que recuerdo con mucho cariño. Pero no importa la envergadura de la empresa o el empresario, siempre todos me respondieron. Quizás no hoy, quizás dentro de un mes, quizás la gente estaba muy ocupada, pero en algún momento se hicieron el tiempo. Entonces, eso me ayudó a poder refinar bastante y no reinventar la rueda. Para responder la pregunta, finalmente, una de las cosas que hicimos fue sí el referral. Todos nos dijeron como denominador común, el referral es importantísimo. Pedí un review de la persona que hayas trabajado, con la empresa que hayas trabajado, pedirle que te califiquen. Hay sitios hoy en día como Clutch u otros que son una especie como que está familiarizado con Yelp. Es una especie como de Yelp, pero para empresas de servicios, de software. Clutch es el nombre. Y siempre, cada vez que terminábamos, les pedía, por favor, una review, que nos evaluaran de estrellas, cantidad de estrellas, y a su vez el referral implicaba un beneficio económico para nuestro cliente, ¿no? Si de repente alguien nos contrata, yo tengo un descuento a ti. Y eso también es un poco esa pseudo estafa piramidal de desarrollo de software, de recomendación. Después también mucho lo que era casos de estudio. Nosotros enfocamos mucho en desarrollar casos de estudio cada vez que tenemos un producto. eh, Le dedicamos mucho tiempo a escribir algo, una reseña, un artículo, eh, un, un- un planteo, una hipótesis, ya sea en blogs o entrevistas. Hacemos mucho hincapié en eso porque hay muchas personas que están buscando desarrollar un producto y no saben exactamente qué es lo que necesitan o cómo empezar. Lo que hablaba al principio, hay muchas personas muy competentes técnicamente,
pero no saben nada de desarrollar software. Entonces, nos pasó, por ejemplo, un cliente nuestro en California, él es productor de películas, de Hollywood, ¿no? Eh, al punto que uno de sus amigos es Jamie Foxx y se mueve en esa órbita. Las personas que hacen películas están acostumbradas a hacer 1000 tomas de una escena hasta que esa escena sale perfecta. Y ahí se mueven a la siguiente escena, ¿no? Y así ese es el proceso de hacer películas desde que arrancó el film. Eh, el corte y edite y el perfeccionar una toma. El desarrollo del software es completamente opuesto. Es iterativo, es ágil, como se le dice. Entonces, esta persona se dio cuenta, después de estar intentando hacer su software, que les costaba muchísimo encontrar un equipo que entendía lo que quería. Les costaba muchísimo y se iba en tiempos y en presupuesto, por ende, en poder hacer lo que se llama un producto mínimo viable, un MVP. Y llegó a nosotros porque nosotros hicimos un artículo de cómo hacer un MVP, cómo hacer un producto mínimo viable, cuáles son las cosas que se necesitan, ser scrappy, que se le dice, ¿no? O sea, no estar tanto en el detalle, diseños de low fidelity, no tanto high-end. Y eso lo leyó y nos escribió y nos empezó a hacer preguntas. Y nosotros contestábamos. Y más tarde, creo que fue tipo algo así como 3, 4 meses después, eso se capitalizó en esta persona confió en nuestro expertise, ya conocía nuestro expertise sin habernos contratado, sin haber invertido un dólar. Y después la venta fue simplemente ponerse de acuerdo cuándo arrancar y ponerse de acuerdo de respetar el presupuesto de la persona. Entonces, nosotros hacemos mucho eso también para vendernos y para darnos visibilidad. Tratamos de volcar contenido afuera, y no contenido estilo TikTok y videos cortos, ¿no? Sino realmente tipo algo de nicho, de estudio, que de repente una persona pueda aprender con lo que nosotros le damos con un costo cero. Ujú. Uno de los temas es que estamos viendo o que vemos en las empresas de América Latina, que obviamente muchas quieren exportar, pero siento que hay un desafío en discernir entre el offering, la oferta, el valor agregado y la diferenciación que proveen, Sí. tener esta distinción. Hoy día, ustedes tienen a esta distinción, ¿qué podrías decir sobre eso? Sí, y es tal cual lo que decís, es un poco que todos caen en la misma bolsa con el mismo mensaje. Eh, para mí es clave tener un nicho, ya sea, esto puede ser una industria, puede ser un producto, y la diferenciación va de la mano de eso y de la mano del talento. Creo que eso es un poco la receta secreta. Nosotros, nuestra diferenciación fue desde muy temprano volcarnos a productos mínimos viables, volcarnos a lo que se llama definir un client persona, ¿no? Una taxonomía de cliente. O sea, ¿quién es mi cliente tipo? Y nosotros sabemos que nuestro cliente tipo es hombre-mujer en el entorno de los 40 y algo, con una carrera o con un puesto de management, de liderazgo, que tenga personas a cargo, eh, que tenga en las industrias de o educación o finanzas o consultoría. O sea, sabemos que no, es una imagen borrosa, pero la silueta ya nos ayuda a identificarlo. Entonces, cuando saltamos en una call, sabemos que si de repente es un first founder de 22 años que no tiene de repente un presupuesto para invertir, sino que es friend and family, sabemos que no vamos a hacer un fit. Entonces, quizás seamos un fit después. Nos ha pasado de personas de ese perfil que hacen una primera ronda, hacen su producto y después vienen con nosotros. Entonces, para poder diferenciarse, creo que primero que nada es vos conócete a ti mismo, como la frase, ¿no? Conocer qué es lo que vos vendés y a quién se lo vendés y después refinar ese proceso. Nosotros sabíamos que mucho abarca, poco aprieta en lo que es desarrollo de software y sabíamos que hay que decir muchos no. Sí, es muy trendy de hacer date apps, ¿no? Pero no es nuestro nicho y no es lo que queremos. Entonces, nosotros hacemos aplicaciones de repente por ejemplo, real estate, es una de nuestras industrias. Eh, y bueno, y perfeccionarnos en eso, perfeccionarnos en las industrias que vemos que vamos generando un valor agregado y un knowledge base que de repente otra persona para arrancar de cero le costaría muchísimo poder llegar a ese nivel. Eh,
y sí, y eso es importantísimo, poder conocer tu nicho, poder conocer, que no tiene por qué ser el nicho en el que estás, ¿no? O sea, podés querer apuntalarte a algo y nosotros nos movimos a la parte de real estate, no porque algunos de nosotros supiésemos de eso, sino porque se dio la oportunidad, un cliente vino y nos dimos la charla de decir, bueno, queremos empezar a entender un poco más esta industria. También nos pasó con e-learning, con educación. Ninguno de nosotros éramos profesores, ninguno de nosotros teníamos conocimientos sobre didáctica o engagement. Fue algo que fuimos aprendiendo a medida que íbamos desarrollando. Fuimos muy honestos con nuestros clientes al decir, mira, somos muy buenos haciendo software, no tenemos experiencia en e-learning, pero nos encantaría meternos en esto. Y ahí hubo un consenso con el primer cliente. Después el segundo ya fue más fácil. Eh, y eso es un poco la forma. Está bien. A nivel de promoción mencionaste los casos de estudio, mencionaste el boca a boca. ¿Hay alguna otra herramienta que te permita generar como promoción de tu empresa? Sí, es en el caso de lo que es las promociones que nombré, ¿no? Algún referente, algún boca a boca, eso es más lo que se conoce como inbound, ¿no? Lo que viene. Y es mucho más fácil porque nosotros tenemos para poder evaluar un lead, un cliente, usamos el modelo BANT, que se llama, ¿no? Budget, Authority, Necessity y Timing, ¿no? O sea, alguien que quiere comprar algo que nosotros vendemos y creemos que tiene que tener estas cuatro, ¿no? Tiene que tener el budget, primero que nada, después la authority, tiene que ser el que toma la decisión de decir si contrato a esta empresa o no, porque de repente puede ser un submanager que no tiene ese poder. El need, o sea, tiene que ser tiene que haber un pain point ahí, y después el timing, la necesidad ya, la urgencia. Esos son los inbound y es lo más fácil de vender. Pero muchas veces también hacemos campaña de outbound, que es un poco más donde morís en el commodity. Hay herramientas para eso. Yo no soy un gran fan, pero porque es un juego de números. Tenés que hacer mucha exposición y la conversión es muy, muy baja. Pero sí, por ejemplo, existe Outreach, eh, .io, que es una herramienta para hacer outbound y alcance. En realidad es bastante compleja, pero tiene una interfaz bastante amigable. De esa forma podés mandar cadena de mails, ¿no? Podés, de repente alguien leyó tu contenido, un artículo o esta noticia del MVP que nosotros hablábamos y nos empezó a seguir. Tiene métricas que nos dicen, mira, esta persona te empezó a seguir en LinkedIn, te empezó a seguir en esta. Y podemos ir como trazando un hilo conductor de decir, bueno, esta persona tiene cierto interés, entonces vamos a usar lo que se llama remarketing, ¿no? Con Google y empezar a aparecer en alguna ads de su navegación. Eh, Eso es un juego de números, tienes que invertir mucha plata para tener un retorno. Yo no soy muy fan de eso, pero por el volumen de mi empresa, somos 20 y poco, conozco un poco, tengo amigos que tienen empresas más grandes, de 50, de 100 personas, y para ellos es esencial tener un mecanismo de venta de ese estilo, un funnel de venta que sea con outbound. Y bueno, existe para eso Outreach, MailChimp, hay un montón de herramientas, por supuesto Google Ads. Después, lo que se llama un poco la, la venta escondida, ¿no? O sea, LinkedIn yo tengo una relación de amor y odio con LinkedIn, pero a veces hay personas que usan tácticas que son muy efectivas, que es seguir a alguien, hacer lo que se llama el farming, ¿no? O sea, de a poquito ir germinando o trabajando ese prospect, le doy un like, le escribo, cuando hay algo que comenta que orbita medianamente cercano a lo que yo puedo ofrecer, mostrárselo ahí, después que se genera un rapport, después que pasa un mes, 2 meses, esa persona sabe que algo le querés vender porque no tenés un punto de encuentro, pero bueno, ya pasa un tiempo, ya tenés cierto respeto, ya es un pacto entre caballeros, ¿no? O entre damas, ok, ya hace 3 meses que me estás siguiendo, le das like a mis publicaciones, comentás algo que realmente me aporta, te voy a escuchar, ¿qué tenés para vender? ¿No? O sea, esa es otra táctica que se usa mucho, hay muchos referentes, hay uno hoy en día que es muy trendy, que alguno lo debe conocer, Alex Hormozzi,
que su frase es I'm not here to sell you anything, pero paradójicamente te trata de vender todo. Y él lo que hace es eso, te trata de no venderte al principio. Él no es invasivo, es como ese, si la industria y el servicio fuese una zapatería, ¿no? Él deja que la persona entre a la zapatería, mire los zapatos y se queda quieto sin molestarlo. Y cuando ve que la persona tiene cierto interés en algo, va y le escribe. Eso se hace mucho en LinkedIn, se hace mucho en las redes sociales. Hoy se está usando hasta en Instagram para los que hagan alguna especie de exportación de servicios que tengan más que ver con consultoría y con know-how personal. El personal branding se usa mucho en eso. Y esos son algunos de los mecanismos. Podría seguir todo el día, no me quiero extender. No, está bien. A nivel de hitos en tu carrera profesional, me imagino que uno de los relevantes es el que mencionaste, esa reunión de 11 personas que te estaban mirando o discutiendo, intercambiando contigo. Pero ¿hay algún otro hito así como relevante que te permitió aprender, que fuera un desafío, mm, que le erraste como mencionaste o que, bueno, por ahí sí? Sí, a ver, creo que cada contrato de MSA, cada documento que hoy tenemos en el proceso de venta fue en base a algún error que tuvimos, ¿no? Algo que aprendimos. Empezamos a tener un Master Service Agreement porque en realidad siempre lo tuvimos, pero empezamos a ser estrictos con eso cuando un cliente un día dijo, no tengo más plata y nos dejó de pagar y nos debió 2 facturas, ¿no? Empecé a usar non-disclosure agreements cuando de repente teníamos que conversar una idea de una propiedad intelectual y era muy importante que eso no se desparramara. Eh, Creo que detrás de cada documento o cada protocolo que tenemos hubo una herida de guerra. Pero sí hay hitos muy lindos, o sea, la primera oficina es algo hermoso, por más que la oficina era espantosa. Es algo hermoso. Hoy tenemos una oficina mucho más grande, mucho más linda, con vista al mar, y no tengo no tengo el mismo recuerdo que tengo de esa oficina fea y húmeda. Eh, Después las contrataciones, ¿no? La primera empleada o los primeros empleados. Eh, Hubo muchos hitos también de que se fueron gestando a nivel personal, que vas viviendo tu vida en paralelo con otras personas que creen en algo que vos impulsaste. Y eso para mí es, primero que nada, inexplicable y sumamente mágico. Eh, Hoy tenemos gente en el equipo que está acá hace 10 años, que está acá hace 8 o 7 años, y verlos crecer junto con nosotros. O sea, ver a alguien que de repente vino por muy poco sueldo, porque apostó en la empresa y hoy poder darle un sueldo competitivo a nivel de Silicon Valley y poder ver que esa persona creció en su carrera, ver crecer a sus hijos y pasar de ver niños de 7 8 años a ahora tener hombres de 18. Es, esos son hitos que en realidad no son tan significativos a nivel de empresa, pero te enseñan mucho a nivel humano y te enseñan mucho de management que no lo aprendió en ningún curso. Eh, También un poco el vivir mi vida en paralelo junto con la empresa. O sea, yo, en el momento que hice un M&A, acaban de nacer mis hijos. Digo plural porque tengo gemelos. O sea, acaban de nacer mis hijos. Entonces, todo eso coincidió. Yo creo mucho en lo gestáltico y que no hay nada, las cosas no están muy separadas una de la otra. Eh, Siempre dije que el proceso de M&A fue muy casual, porque en realidad nosotros vendimos a un cliente nuestro, que fue un cliente por 3 años, ¿no? Y juro que esto responde a tu pregunta, pero para darles contexto. Eh, este cliente era un cliente estratégico y peligroso para nosotros porque representaba el 60% de nuestra facturación, ¿no? A su vez, esto era muy peligroso para ellos porque nosotros éramos el 90% de su equipo técnico. Esta empresa no tenía un departamento de ingeniería, tercerizaba todo con nosotros, ¿no? Eh, y allá 3 años de amistad con esta empresa, donde ya nos conocíamos todos los procesos, sus procesos eran los nuestros y viceversa. En un momento tuvimos una charla en la pulpería, una parrilla muy conocida acá en Montevideo, muy chiquita,
en donde me dice este cliente, Chris, eh, acaba de ser papá, ¿qué pensás hacer? Y yo lo miro como, bueno, es una pregunta muy amplia, ¿respecto a qué? Respecto al trabajo, respecto a mis hijos, respecto a mi rol en la casa. Me dice, no, 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 ¿qué pensás hacer con el futuro? O sea, y él, un padre de 7 hijos, ¿no? O sea, de Carolina del Norte, ya retirado, ya sus hijos grandes, le fue muy bien en los negocios. Dijo, no esperes mucho tiempo para resolver tu futuro, dice, esto es tu futuro, tus hijos son tu futuro, ¿no? Y yo sin darme cuenta estábamos hablando sobre qué vamos a hacer con las empresas. Estábamos hablando de nuestro futuro, ¿no? O sea, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, quiero poder ser un padre presente, quiero poder estar eh, en el día a día, pero al mismo tiempo quiero poder cuidar a los que estuvieron conmigo en todo este proceso, a mis empleados, a mi equipo. eh, y él, y en un momento fue la charla honesta de decir, che, eh, como si esto fuese un matrimonio entre ambas empresas, esto tiene que funcionar. O sea, tenemos que estar, hay cosas muy grandes en ambas partes en la vida personal de cada uno. Entonces, no podemos darnos el lujo de dejar de gustarnos. Y, y yo ahí le dije, digo, mirá, digo, algo que a mí me haría muy feliz es poder saber de que tenemos una proyección larga con ustedes y ustedes con nosotros. Y estoy dispuesto a charlar qué significa eso. Y a la semana, o a las 2 semanas, eh, vino esta persona y me dijo, che, mirá, te interesa un M&A. Y lo empezamos a charlar y, y eso fue un hito importante y sin saberlo, es como decía Steve Jobs, no es fácil conectar los puntos hacia atrás. En ese momento yo estaba comiendo un asado y tratando de entender, bueno, qué pregunta tan profunda tiene este tipo en un momento tan tan casual y efímero como es eh, cortar un chorizo y comer un queso. Eh, y en realidad estaba definiendo mi curso empresarial en los próximos años. Eh, entonces, esos son hitos importantes, sin duda. Pero destaco igual, o quizás son lo mismo, el empresarial y el personal. Sí, hay otros muy lindos, sí, poder de repente conocer ciertos referentes de la industria que yo tenía en un pedestal y los sigo teniendo, pero ahora de un nivel más personal, que me conozcan ellos a mí, que sepan quién soy. O sea, todo eso es muy lindo, pero es mucho para el ego, no es tanto para en sí, no es nutritivo. Lo nutritivo fueron los golpecitos que nos fuimos dando. Creo que la ignorancia en muchos casos es una bendición. El no saber que algo te va a sobrepasar, te das un optimismo irracional que te permite paradójicamente sobrellevarlo, ¿no? La reunión esta de Estados Unidos es una de ellas. Clientes que se cayeron, donde volvimos de nuevo a achicar la empresa o a varios escalones atrás, pero con el ímpetu de decir, bueno, lo vamos a hacer porque ya tenemos el antecedente que pudimos con esto antes. Eh, y creo que es eso, creo que esos son los mojones en la ruta. Perfecto. Creo que es el primer evento que estoy tan callado, ¿no? Y tan callado y escuchando de manera con mucho beneplácito. Una de las cosas que Bueno, mencionaste hace un rato tiene que ver con el tema de los recursos humanos, y mi PhD tiene que ver con esto precisamente de los chicos o ingenieros que hoy día están trabajando para Estados Unidos con unos sueldos que la verdad es que en América Latina, Uruguay tiene unos buenos sueldos en lo que es tecnología, pero gran parte de estos chicos cobran entre 8, 10 o más $1.000 por mes, y es una gran oportunidad que se ha presentado. No, una de las cosas interesantes es para mí de cubrir el sueldo que están teniendo, pero que no solo se ha incrementado con la pandemia, pero ya venían incluso de algunos de antes. Entonces, ¿cómo hace para competir? Vos dijiste pagando sueldo de mercado, pero ¿cómo hace como para competir hoy día con estos chicos? Porque me imagino que los tuyos no están eximidos de las ofertas que están recibiendo desde el exterior. ¿Cómo se da esta relación con este fenómeno? está buena la pregunta. Es la batalla que peleamos día a día. Para mí,
es en tema cultura. Hay que hacer un gran hincapié en la cultura empresarial y un poco tratar de diferenciar ese commodity. Decir, bueno, ¿por qué no sería lo mismo trabajar en esta empresa que en otra? Por más que el sueldo lo machee, o en muchos casos el sueldo quizás sea menor a otra oferta, ¿no? Eh, Nosotros eso lo trabajamos con mucha cultura empresarial. Acá es una empresa en constante crecimiento que lo que ofrecemos es un propósito más que simplemente una transacción. Damos la oportunidad de hablar con los clientes, a aprender. Este cliente es conocido. ¿Perdón? No, no, ya. Se Pensé ve que que era pregunta. alguien. Eh, lo que hacemos es tratar de mostrar que en realidad eh, el, es un conjunto de factores. El sueldo es uno de ellos, es el cuantitativo, pero después hay una recompensa intrínseca al trabajo que a veces en las nuevas generaciones es un poco más difícil de, de lograr asentar o que entiendan, pero creo que después la gente a medida que va madurando lo va valorando cada vez más. Eh, Obviamente, o sea, nosotros hacemos un filtro grande y cuando alguien no es un fit, no es un fit. Para que tengan una idea, un caso bien cercano, la semana pasada entrevisté a una chica que estaba en una posición de tech lead, que era muy buena técnicamente y con un historial académico ejemplar. Su primer mail para hacer un follow-up de la siguiente instancia de la entrevista, su primera pregunta fue ¿cuáles son los beneficios de la empresa? La descarté automáticamente el proceso de selección, porque no fueron ni cuáles son los valores de la empresa, ni cuál es mi proyección acá, ni mi interés es esto en mi carrera, puedo avanzar en esta empresa o no, cuáles son sus tipos de clientes, cuáles son las industrias que trabajan. No, me preguntó cuáles son los beneficios. Y eso es un perfil que responde, eso es una consecuencia directa a todo lo que nombrás hoy, ¿no? De que hoy en día, más, ya existía antes, ¿no? Pero más post pandemia, no es que solamente nosotros vimos Estados Unidos nos vio a nosotros. Y se dieron cuenta de que los costos fijos por tener una infraestructura local eran carísimas y que a veces es muy fácil poder conseguir por sueldos como los que nombrás, de 8.000, 9.000, $10.000, a alguien hiper senior, hiper experto en su área, que trabaja desde su casa. Y en los últimos años hicieron la ingeniería inversa para descubrir cómo hacerlo, ¿no? Al principio era contratando a algún head of talent en Uruguay o en Argentina, después era bueno de repente viajando. Ahora ya tienen el proceso hiper aceitado y ya si quieren pueden contratar desde Oklahoma a alguien en Buenos Aires o en Sao Paulo o en Lima, Montevideo, y cortar lo que son tipo, lo que se le llaman los middlemen, ¿no? La gente del medio. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que le ofrece esa empresa? Solamente el sueldo, le ofrece. Yo siempre digo, si en realidad hay una empresa que viene y te ofrece un propósito mayor a que te ofrecemos nosotros, andate. Obviamente, o sea, evaluar cuáles son tus costos económicos y cuáles son tus recompensas extrínsecas, pero andate. O sea, porque lo menos que quiero es alguien que no alcance su potencial, o yo ser el limitante del potencial de alguien. Entonces, lo que nos enfocamos es en eso, es tratar de brindar, ok, ¿qué querés aprender? ¿Qué querés estudiar? También le damos mucho hincapié a la familia, entonces de repente si alguien tiene, no sé, la otra vez pasó de que la pareja de uno se agarró apendicitis, andate, o sea, no estés acá, no es importante, no hacemos, siempre digo lo mismo, no programamos marcapasos, o sea, puede esperar lo que hacemos. Y eso creo que la gente lo ve y lo aprecia, y es por qué nos eligen por encima de quizás otras empresas que ofrezcan los mismos rangos salariales. ¿Recompensa intrínseca es entonces para vos? Para mí es todo lo que alimenta tu propósito, tu ikigai, como le dicen los japoneses, ¿no? Lo que alimenta tu propósito, lo que alimenta tu ganas de levantarte día a día, que no es plata, que no es algo externo, Pero que no, por ejemplo, específicamente, ¿cuál podría ser? ir a trabajar en un ambiente que me respeta profesionalmente, que está prestando atención a lo que yo quiero en mi carrera y tratan de facilitarme constantemente eso, que me da mis tiempos, que permite orientado a resultados y no tanto a timelines, ¿no? Eh, que te entienden como individuo holístico, que saben que de repente muchas de nuestras personas, por ejemplo, estudian en la facultad todavía o están haciendo la tesis, entonces
que entienden que de repente algunas noches vas a venir mal dormido, que no es necesario trabajar en la oficina, pero sí se valora la presencialidad, ¿no? Ese combo de decir, cuando yo vengo me tratan distinto, no es que soy lo mismo, no importa, o sea, la gente se alegra de verme, compartir almuerzos, o sea, son cosas que en realidad hacen que la gente se sienta bien, que se sienta cómoda donde está, que no esté buscando un vacío. Entonces, obviamente, no siempre podemos ofrecer eso desde el ámbito laboral. Eso en realidad sale desde adentro. Pero si se alinean las cosas de una persona tiene nuestros valores, sabe lo que quiere y nosotros hacemos un consenso en poder ofrecer un ambiente donde pueda explotar su potencial, eso nos da grandes dividendos emocionales a largo plazo. Ujú. Está bien, ya estamos casi en hora. Te voy a decir alguna pregunta, por favor, adelante. Pero me gustaría que si tuvieras que decir, no sé, dos, tres tips o recomendaciones para alguien que quiere exportar sus servicios a Estados Unidos específicamente, ¿cuáles serían esos tips? Primero, aprenda bien inglés. O sea, hoy en día existen muchas herramientas, está ChatGPT, está Grammarly, hay un montón de herramientas, pero enfóquese en la cultura y también haga el ejercicio de entender, bueno, Estados Unidos es muy grande. ¿Qué Estados Unidos? O sea, Nueva York, California, Texas, eh, Carolina del Norte, ¿qué área y por qué? ¿No? O sea, hacer como ese ejercicio de ir haciendo un zoom cada vez más hasta llegar a decir, bueno, ¿quién es el tipo de persona que puede llegar a comprarme algo? ¿No? Entender, hacer un listado, agarrar un cuaderno y listar por qué esos servicios usted ofrece un diferencial. Es porque en realidad su personalidad y su forma y su compromiso es porque en realidad tiene las condiciones ya prearmadas, instauradas en su empresa que le permiten ya tener un edge. Yo haría ese ejercicio. Primero en el nivel personal, decir, bueno, ¿a qué parte de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿A qué parte? Después hacer una radiografía de quién sería mi cliente potencial para esto. Y ojo, le podés estar errando y está bien, es parte del research, es ensayo y error, ir iterando. Pero para hacer una descripción de quién querés venderle, después las herramientas hay miles y con gusto, o sea, después les facilito mi email por si quieren ir al hueso con qué tipo de herramientas. Pero, pero primero entender qué quiere vender uno y a quién. Después, cómo vendérselo, hay mil de herramientas. Puede ser a través de un marketing directo, puede ser a través del puerta a puerta, hay mil formas. Pero si no sabe qué va a vender, por qué usted lo vende mejor y quién es quien se lo puede comprar, ya es un poco más difícil. Y va a caer en el commodity o va a terminar vendiendo algo que de repente no quiere vender o a un precio que no quiere estipular. Ujú. Bueno, Cristian, estamos en hora, somos muy respetuosos con los tiempos. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte, saber cómo has crecido. Así que de mi parte, muchas gracias de todo corazón. Y será hasta la próxima para el resto, a menos que exista alguna pregunta de antemano. Pero creo que todo el mundo quedó un poco extasiado como yo con la charla. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Javier. Es un privilegio estar hablando contigo. Te conozco a nivel profesional y humano y sos una gran persona y siempre nos apoyaste, siempre me apoyaste a mí y estoy muy agradecido por eso y es un privilegio para todos los que están acá tenerte a vos conduciendo esto. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Chao, chao, adiós. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande a todos. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias.